Hola queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? El módulo de esta semana va a estar enfocado en los gobiernos liberales, que son los gobiernos que continúan después de los gobiernos conservadores. Sin embargo, para entenderlos bien y ver qué es lo que van a hacer, tenemos que basar muchos de los apartados en políticas conservadoras, porque una de las características más importantes de estos gobiernos es que, o sea, de los gobiernos liberales, es que no fueron capaces de cambiar ni la constitución ni las políticas, ¿ya? Para entender cómo los liberales van a llegar al poder, tenemos que entender que en los primeros años del país, Chile todavía era una nación joven. Tenía un mercado abierto, nuevos productos que llegaban a Valparaíso, que provenían desde Inglaterra, Francia y en menor medida de Italia, así como abundante literatura de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Constant, Bentham, entre otros, ¿ya? Las ideas que planteaban estos locos era la posibilidad de que en el mundo se podían cambiar los antiguos regímenes políticos por otro donde primara la libertad y la razón. Este pensamiento se entendía como una concepción filosófica, ¿ya? O una unión entre la filosofía y lo político. En ella se conoce como la razón principal o la idea principal, la defensa del desarrollo de la libertad personal individual y a partir de ella un progreso de la sociedad. Estos postulados fueron difundidos en nuestro país por extranjeros contratados por el gobierno para enseñar, como fueron José Joaquín de Mora y Andrés Bello. Son los caballeros que aparecen en estas fotos. Otros extranjeros que influyen en la generación de 1842 fueron los emigrados argentinos que venían escapando de la dictadura de Rosas, entre ellos Domingo Faustino Sarmiento, Félix Frías, Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Valparaíso se transforma en un centro extraoficial cultural del país y se destacan se destacan porque esta generación se destaca porque van atacando las ideas moderadas de Andrés Bello. Andrés Bello era bien conservador, bien autoritario, le gustaba esto de que hubiera un poder ejecutivo muy potente. Y estos cabros chicos, por así decirlo en su época, lo consideraban un tipo que tenía ideas de lo colonial, ya que en la educación le gustaba enseñar latín, la gramática castellana y las humanidades. Por lo tanto, estas ideas no permitían separarse del pasado y no le permitían a Chile proyectarse hacia el futuro, ¿ya? Estos revolucionarios de tipo liberal, nacional, democráticos y sociales luchan contra la restauración monárquica impuesta en el Congreso de Viena en 1815. Todas estas ideas que estábamos hablando de estos gallos, de estos libros importantes, ¿ya? Producen y se empiezan a producir a partir de 1820 unas oleadas de revoluciones en Europa que van a terminar en 1848, que se conoce curiosamente como la Primavera de Naciones, ¿ya? En algunos casos, como Francia, fueron conducidas por los nuevos movimientos socialistas. En Chile había un carácter triunfalista. Tras la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y el presidente Bulnes, conservador, había ensalzado y había hecho crecer mucho la figura del roto chileno. El gobierno de Bulnes comienza a tener una apertura hacia la democracia y la libertad. Le permite a la oposición existir, ¿ya? Eh, Obviamente, hasta ahí llega más o menos, en términos estrictos, la etapa de portaliana neta. Se permite el regreso de los exiliados de los gobiernos anteriores, ¿ya? Y se estabilizan las instituciones republicanas. Eh, Se habían formado los partidos políticos, por lo tanto se aboga por una política partidaria en ambiente de distensión debido a la futura elección del presidente de la República. Y Santiago ya tenía un ambiente intelectualoide en efervescencia.
Esto gracias a que empiezan a llegar muchos extranjeros. ¿Y por qué llegan los extranjeros acá a Chile? Ya que Chile tenía una calma institucional. Ya no estábamos en guerra civil, ya no estábamos en guerra, había una calma en las instituciones democráticas. Por esto se sentían viviendo en un fin de una jornada que no habían recorrido y se sentían los precursores de un mundo por edificar, es decir, por construir. Los principales miembros de esta sociedad literaria de 1842 fueron, aquí vienen todos los nombres de las calles de las que conocemos. Se los voy a decir, miren. José Victorino Lastarria, que era el presidente y líder de esta sociedad literaria. Francisco Bilbao, Salvador Sanfuentes, Marcial González, Francisco Mata, Santiago Arcos, Juan Espejo, Federico Errázuriz, Domingo Santamaría. Como pueden darse cuenta, puros nombres pobres, así como puros nombres, ahí están los Sotos, los Pérez, sí, hay un González. Me embarró en Marcial González. Pero bueno, además está Ignacio Centeno, Álvaro Covarrubias, Ángel Gallo, Guillermo Blesgana, Guillermo Mata. Estos también son los nombres de todos los edificios como importantes que tiene el país. Ambrosio Montt, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena y otros, que también llevan nombres de colegio, por si acaso. Muchos de estos jóvenes, que van a ser políticos después con el tiempo, eran escritores e incluso llegaron a ser presidentes de la República mucho más tarde, como por ejemplo Federico Errázuriz. Trataron de hacer triunfar las ideas liberales que surgieron en 1842. En esta sociedad literaria se comenzaron a leer y comentar las obras que hablaban de movimientos revolucionarios que estaban ocurriendo en Europa en contra de la monarquía. Por otro lado, se vio en la literatura un instrumento para el desarrollo del espíritu que, unido al desarrollo natural de la sociedad, permitiría que el país alcanzara su plenitud histórica. Esto significó para los jóvenes constituirse en la vanguardia del cambio, expresando sus ideas en el Seminario de Santiago, algo nunca antes visto, desde el cual critican a la prensa de Valparaíso, que está en manos de argentinos. En este periódico pudieron transformarse en un movimiento intelectual, ya que manifestaron sus ideas en la literatura, en la educación y en la política. Evidentemente en la literatura se empezó a destacar la novela romántica, la historiografía y el derecho. Por ejemplo, en la novela romántica tenemos José Joaquín Vallejo, conocido con el seudónimo de J. Beche, quien sobresalió como costumbrista. Otro fue Salvador Sanfuentes, también nombre de colegio, que escribe El Campanario, una leyenda del pasado colonial. Estaba Eusebio Lillo, quien se destacó en la poesía y la creación de la letra de la canción nacional. Pero el más importante de los novelistas fue Alberto Blesgana, quien escribió Martín Rivas y El Loco Estero. Martín Rivas es súper importante. Hasta hace muy poquito hicieron hasta una, una teleserie de Martín Rivas, muy mala por lo demás. En el derecho se resalta Andrés Bello con su Código Civil y José Victorino Lastarria con el derecho constitucional y público. Sin embargo, lo más importante de la época de los liberales, que ya se había empezado a instalar desde la mitad del ciclo conservador, con Bulnes precisamente, fue el Estado docente,